hermanos, buenas noches a todos. Vamos a ver en esta noche el capítulo 14 de Romanos. Al parecer es un capítulo que podría ser considerado como de la época del apóstol Pablo, pero hay enseñanzas que, como decíamos, es una carta que está escrita para un tiempo, pero por supuesto que toda enseñanza bíblica, aunque esté escrita para una situación temporal, se expande y es como un reflejo a toda la historia de la humanidad. Por eso hay gente que tiene la costumbre, a veces grupos muy cercanos, con respecto, por ejemplo, al velo, que no lo toman como esos 11 versículos que hay en 1 Corintios, que aclara perfectamente el por qué la mujer debe usar velo. Se puede usar, algunos no lo usan, otros lo usan y lo usan mal. Yo, por ejemplo, no soy de la idea que en una reunión al aire libre se use velo, porque se marca una diferencia con la gente que pasa, o la gente que queremos invitar. Es una forma muy... Yo me estoy notando, con el tema del devocional estoy buscando siempre música. Por supuesto, en nuestro coro cuando canta en la iglesia usa el velo. Ahora, cuando cantan para hacer una canción que no es en la iglesia, para mí no hace falta el velo, porque es una canción que se hace primeramente cada uno en su casa ahora. Pero si se grabara en el templo sería diferente porque hay hermanos ahí que también están filmando, entonces corresponde. O sea, no obstante, lo importante es que le demos la importancia y el valor a la escritura y su vigencia sobre todo. En este capítulo 14 hay dos secciones, podemos decir. Una es del versículo 1 hasta el versículo 12, que habla de no juzgar al hermano. Algo tan común, por eso digo, es algo tan común este pasaje a nuestros días, que parece que está escrito especialmente, ¿no?, para nuestros tiempos. Y la otra, del versículo 13 al final, es la ocasión de provocar un tropiezo al hermano, un escándalo, una molestia, o motivarlo a que peque. De tal manera, lo vamos a ir viendo, qué circunstancias aún parecen cotidianas, domésticas, que podrían provocar una situación de este tipo. Esto se ha visto, hermano, no ha vivido, esto se ha visto en picnics, se ha visto en reuniones de camaradería, sobre todo en la bebida, en el uso de la bebida. Nada está prohibido, pero todo tiene que ser hecho decentemente y en orden, dice la palabra de Dios. Y supongamos, esto yo lo hablé con un anciano, donde había dos hermanos en la iglesia que se estaban recuperando de alcohólicos anónimos, de alcoholismo. Entonces, en principio, ya no colocaban vino fermentado en la cena, sino colocaban jugo de uva. Y cuando había una reunión social en la iglesia, que se hacía una reunión de camaradería, no se permitía que nadie llevara vino. ¿Pero por qué? Justamente más que nada, para no provocar al hermano que cayera en la dependencia anterior. O sea, hace falta tener mucha sabiduría y pensar que no somos islas. No que no estamos solos en el mundo. No estamos solos en la iglesia. No estamos solos. La palabra de Dios es una palabra integradora, es gregaria, o sea, siempre habla del grupo. Por eso mismo, cuando yo se señalo a los jóvenes predicadores, nos pasó a todos los predicadores, que cuando predicamos tenemos que hablar en la primera persona del plural y siempre decir nosotros. A veces cuando somos jóvenes decimos, usted hermano tiene que hacer tal cosa, tiene que leer más la palabra, tiene que orar más. Hermano, tenemos que leer más la palabra, tenemos que orar más, tenemos que amarnos más unos a otros. Siempre en la primera persona del plural, nunca en la del singular. Vamos a leer entonces, hermanos, el capítulo 14 de Romanos. Dice la palabra, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, estamos hablando de días ceremoniales, ¿no? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. No come ciertas comidas. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Este es un texto maravilloso, hermanos, que nos involucra tremendamente en nuestra dependencia con el Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta o razón de sí, como decía la versión 1909, ¿no? Así que ya no juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Acá el texto hay que leerlo completo, ¿no es cierto? Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pues hermano, acá hay mucha doctrina, habla de cosas domésticas, cosas que se daban justamente en lo que se llamaban los ágapes, donde las familias se reunían, pero más que se reunían era porque, como señalaba ya en el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, tenían todo en común, porque los judíos que se convertían, uno que se convirtiera, sobre todo los hijos o la gente joven, era echada de su familia, era desheredada, pero arrojada a la calle, y tenía que ser albergada por los hermanos y vivir con ellos. Por eso algunos que tenían dos propiedades vendía una para que poder solventar con ese dinero la alimentación de los hermanos. O sea, era vivir plenamente en comunidad. Eso era maravilloso. Pero claro, el enemigo siempre aprovecha circunstancias maravillosas para justamente entorpecer la relación de los hermanos y sobre todo la comunión, ¿no es cierto? No vamos a analizar todos los versículos, sino que vamos a leer solamente rápidamente 7 importantes
más importantes, o sea, que se destacan como una enseñanza en este capítulo, ¿no es cierto? El versículo 3, ¿qué dice? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. En primer lugar, por supuesto, empieza el capítulo maravillosamente. Recibir al débil en la fe. ¿Qué significa el débil en la fe? Es aquella persona recién convertida, quizás, o quizás con un tiempo de conversión y no ha crecido por, ustedes saben perfectamente bien, no lee la palabra, no ora, no se congrega, evidentemente no se alimenta, evidentemente es un débil espiritualmente hablando, es un raquítico espiritual. Sin embargo, yo que quizás tuve la oportunidad de poder tener Biblia desde temprano en mi hogar, leerla, tener varias versiones, ser estimulado al estudio, a la predicación, no tengo que pensar en que pobre hermano. Al contrario, si Dios pone en mi camino un hermano, una hermana, y esta hermana, yo sé que muchas de ustedes están haciendo una tarea maravillosa con muchas hermanas, tenemos que alentarlos a acercarse al Señor en primer lugar. Que el Señor tome la rienda en nuestra vida es un desafío de todos los días, de todos nosotros, porque otra de las cosas es querer vivir a nuestra manera. Es muy típico. Por eso, en la que es la madurez está la contrapartida de la inmadurez. Cuando alguien es adolescente, se tolera que sea inmaduro, porque todavía no ha crecido, no ha desarrollado, no ha evaluado las prioridades de la vida, lo importante y lo que no es importante. Pero cuando ya tiene sus años y ya está entrando en la cuarta década o tercera década de su vida, de 30, 40 años, no se puede, si es que nació en el Evangelio, si es que tuvo oportunidad de crecer, que sea un inmaduro. Evidentemente algo está fallando en su organismo espiritual, en su metabolismo espiritual, ¿no es cierto? Dice la palabra, no deben juzgar la práctica de otros cristianos con respecto a cosas ambiguas. Algunas Biblias titulan, ¿no? En cosas debatibles, en cosas que hay distintos puntos de vista. Más, hay temas que, si bien no son de todos los días ni son profundamente doctrinales, hay distintos hermanos con mucha capacidad que opinan diferente porque han tenido otro tipo de información, otro tipo de capacitación, otra vista, otra experiencia, y le han visto que al no ser doctrinas fundamentales, doctrinas que hacen a la salvación o a la vida de la santidad del cristiano, hay cosas donde prima la cordura, el buen gusto muchas veces, y también el hecho de que, fíjense, hemos leído que si en algo, yo que tengo derecho, que sé que eso no me va a hacer mal, que eso no es un pecado, yo puedo molestar a un hermano, o escandalizarlo, o debilitar su fe, yo tengo que autolimitarme, tengo que autodisciplinarme. Y decir, y no pensar, porque a veces la actitud era esta. El hecho de que alguien tuviera un poquito más de conocimiento, pero un conocimiento relativo, intelectual, porque pues, se puede tener conocimiento y no tener ese conocimiento sujeto a la palabra, o sujeto, mejor dicho, a su espíritu, y su espíritu sujeto a la palabra, es decir, un conocimiento intelectual. Pensar que la persona, o que yo tengo mayor discernimiento porque entendí cosas que me las tuvieron que enseñar, que si nadie me las enseñaba, yo tampoco las sabía. Entonces tenemos que tener paciencia como aquellos que se convierten o se acercan a la palabra, como niños espirituales, y tratarlos con la ternura que un niño necesita. Ustedes saben que hay distintas formas de disciplinar a los niños, a los hijos. Cada edad tiene una forma distinta de disciplina. Primero son palabras, luego son prohibiciones, luego serán algún tipo de prohibición que significa un castigo muy doloroso, quitarle un beneficio, etcétera, etcétera. Pero evidentemente alguien recién convertido, hay que tener una paciencia absoluta, que si comete algún error por ignorancia, nosotros con un espíritu diciéndole, hermano, me hace acordar cuando yo era joven, me hace acordar cuando yo conocía al Señor. Y esta situación, y eso quizás lo podemos decir a aquellos hermanos que, sin ser líderes o ancianos o maestros, tienen acercamiento a la persona.
Pero si no, cualquier hermano que tenga autoridad en la iglesia, que enseñe la palabra y que sea respetado en ese sentido, tiene que mostrar la preocupación de que alguien pueda tener que modificar su conducta o enriquecer su conducta. El apóstol Pedro también, cuando el Señor le acercó ese lienzo, es una cosa que habla tan claramente a toda esa enseñanza judaica que se pretendía instalar dentro de la iglesia primitiva por los judaizantes, precisamente en sumar a la fe en Jesucristo prácticas del Antiguo Testamento del pueblo judío. Evidentemente el Señor dice, mata y come. Y el que coma toda clase de alimentos no debe creerse mejor que el que no come. Empecemos, no sintamos sumamente importantes en el sentido de decir, bueno, yo tengo un conocimiento en la palabra que no lo tiene cualquiera, o tuve la oportunidad, quizás a veces es por inteligencia, a veces es por sabiduría, otras veces por tener acceso al conocimiento, que eso es muy distinto, ¿no es cierto? Que no todos tienen acceso al conocimiento, a veces hay hermanos que han heredado, quizás no solamente el conocimiento, han heredado una biblioteca, por ejemplo, y tiene más posibilidades, pero a veces han heredado la biblioteca y está llena de polvo. Eso no significa nada. Lo importante es que haya heredado la enseñanza y la vida, tanto de sus padres como de los hermanos de la iglesia, que han sido aquellos que fueron maestros desde que eran pequeños, que nacimos en el Evangelio, como fueron siguiendo siendo maestros en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Dice el versículo 3, el que coma toda clase de alimentos no debe creerse mejor que aquel que no come de todo. Y el que no come de todo no debe criticar al que come toda clase de alimentos, pues Dios lo aceptó así. Fíjense, hermanos, que la crítica, el juicio, puede partir de los dos extremos. El que entiende que todo lo que está puesto al alcance de la comida, que está probado, que es limpio, que es sano, aún así tenemos que cuidarnos, sabemos cómo hay enfermedades que se disparan por un abuso de las grasas, por ejemplo, con el tema del colesterol, o los azúcares, o los dulces, con otras enfermedades. Hay aquel que no lo hace, porque quizás a veces hay comidas que a un hermano le cae mal, no a todos les cae bien una comida. Entonces la tomó no como una religión, lo tomó como un principio de vida. Ahora, uno puede ver que hay hermanos que podrían ser que todo le cae bien, nada le cae mal. Entonces, tenemos que aceptar que somos tan distintos metabólicamente entre uno y otro, y saber que la comida no nos puede separar. Al contrario, el ágape cristiano, el hecho de reunirse alrededor de una mesa, era un motivo de unión, de camaradería y de amor. Las normas judías sí prohibían comer algunos alimentos, eso lo sabemos. Cuando algunos judíos se hicieron cristianos, no entendían que ya podían comer toda clase de alimentos. Y hoy mismo pasa lo mismo, me supongo. Hoy hay una corriente. El otro día pasaba por la plaza de la ciudad y había un afiche grande como los típicos que hay en las paradas de los colectivos, y había la cara de un cerdito y decía abajo una sola palabra: persona. Eso es un mensaje de los veganos. Estos que comen solamente carne, verduras y frutas, pero no son como los vegetarianos, que no es que no coman carne porque es malo matar un animal para comerlo, sino porque consideran que es más sano comer verduras y frutas. Pero los veganos consideran, y esto es una corriente filosófica oriental, que todo ser vivo es una persona. En el extremo oriente, todo ser vivo tiene una esencia de Dios. O sea, hay una mezcla en el vegano, en su fe y en su religión. Realmente los cristianos no hemos hablado nunca del tema este. Creo que vamos a hablar alguna vez o escribirlo para que se tenga en cuenta. Pero es bueno comer sano. Y tenemos que cuidarnos de hacer un chequeo a ver en qué estamos excedidos. ¿Qué vitaminas nos hace falta? ¿O qué cosa debería ser a veces prohibida para nosotros porque produce una reacción? Hay gente que tiene problemas con
con los lácteos. Y hay gente que tiene problemas con los cereales. Y hoy hay especialistas y hay alimentos ya señalados en los supermercados que no tienen TAC y tienen condimentos, ingredientes que advirtiendo que puede ser afectar a la salud de algunas personas. O sea que el creyente no debe juzgar la práctica de otro cristiano con respecto a cosas ambiguas. Lo que haga uno, que lo haga otro, delante del Señor y crea que está bien, nadie tiene que juzgar al otro. En el versículo 12, saltamos allí, son individualmente responsables ante Dios de sus acciones. Porque fíjense, así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuenta a Dios. ¿En qué sentido? La única observancia que debo tener yo, si es que puedo comer de todo, es no hacerlo cuando eso puede molestar a un hermano, confundir a un hermano o escandalizar a un hermano. Pero aquel hermano que no come por una convicción de no comer, no por un problema de salud, y ves que otro come, no que coma contrariamente a su convicción. Eso es importante, porque si yo tengo fe en comer o tengo fe en no comer, debo ser fiel a mi convicción. Ah, él come, y yo que pensé que o pienso que no se debe comer esta comida, la voy a comer igual. No, evidentemente, ¿qué estamos haciendo? Rivalizando la situación. Versículo 13, hermanos. No deben hacer nada que sea piedra de tropiezo a sus hermanos. Por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecado, dice una versión, ¿no es cierto? Así que no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ahora, ¿cómo sabemos que podemos tener una ocasión de hacer caer al hermano? Depende del espíritu con que yo lo haga. Depende del espíritu con que yo lo haga. Porque cuando yo sé que nada que yo coma, que sea sano comer, que sea aprobado por las reglas de alimentación, que yo pueda comer, lo como para molestar al hermano que no lo come, eso es pecado. La actitud no es comer la comida que el hermano no come por principio, sino comerla para molestar al hermano. Dejemos de criticarnos unos a otros, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecado. ¿Y cuál es el pecado que puede cometer una persona a la cual yo estoy enfrentando o desafiándolos con lo que como, o lo que hago? Que me tome el rencor, que no me pase, que no me tolere, que llegue a odiarme. Y sí, porque las emociones van increciendo. No lo soporto. No lo puedo ver. Abre la boca y me da náuseas. Eso se escucha muy a menudo. No en la iglesia, por supuesto. Pero podría ser, porque eso lo hacen los seres humanos. Cuando escandalizamos o molestamos a alguien, o tenemos una actitud pedante, como dirían los jóvenes en un lenguaje más popular, sobradora, creyendo que nosotros somos mejores o superiores. Nunca lo vamos a decir o considerar que somos mejores o superiores. El versículo 14 y el 20 tratan un poco de lo mismo. Tener libertad cristiana en cuanto a lo que hacen o lo que hacemos. Dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Fíjense qué gran diferencia. Estamos hablando de inmundo, algo no aprobado por la santidad de Dios o los principios de Dios, los preceptos divinos. En lo que hace, ustedes saben bien que en el Antiguo Testamento, en medio de peregrinaje del pueblo de Israel, se tuvo que tomar medidas de higiene en todo sentido. Primero por la gran población que había. ¿Se imaginan si hay una enfermedad, una plaga, una peste
cómo se diseminaba por la falta de higiene que había en el desierto. Por eso la comida era tan especialmente preparada y prohibida en algunos aspectos. Por supuesto que habría algunos animales salvajes en el desierto, pero podían contener enfermedades que pueden ser transmitidas al ser humano. Hoy los cerdos están tratados de sus crías, pero si no sería si se los dejara a vivir en el monte, fácilmente podían transmitir enfermedades típicas de su especie, como otros animales también, como las palomas. Hay gente que muchas veces en el campo se alimentan de palomas, pero si la paloma es salvaje, puede transmitir algunas enfermedades que son nocivas para el ser humano. Y el versículo 20 que dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La obra de Dios en cada hermano. Dios está haciendo una obra con mi hermano, como la hizo conmigo, la está haciendo conmigo. Y hermanos, dice el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios, el que comenzó Filipenses, perdón, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo ha comenzado en cada uno, desde el momento en que hemos creído, una obra. A los que llevamos muchos años de ser cristianos, estaremos llevando mucho trabajo al Señor perfeccionarnos. Cuando vemos que hay hermanos recién convertidos que tienen una vida cambiada totalmente. Sí, están viviendo el primer amor, es cierto. Pero evidentemente el Señor está trabajando maravillosamente y los hermanos no se resisten. Y eso que tendrían costumbres antiguas que podían pujar, podrían entorpecer la obra del Espíritu por costumbres, nada más, por prácticas. Sin embargo, muchos se han dado cuenta y han dejado cosas que nadie les dijo que tuvieran que dejarlas. Y creo que es obra del Espíritu Santo. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Qué determinación, qué expresión? Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Fíjense con qué cosa sencilla. Como creyente del Señor Jesús estoy seguro que ningún alimento en sí está prohibido. Así puedo pensar yo. Ningún alimento está prohibido. Pero si eso causa molestia a un hermano, escozor a un hermano, sorpresa a un hermano que piensa, ¿cómo? Este hermano que tiene tantos años de convertido, este hermano que está al frente enseñando, dirigiendo la alabanza o teniendo un ministerio, ¿come eso? Por supuesto que lo está hablando desde su ignorancia y no sabe que el hermano está tranquilo delante del Señor en su conciencia de comer eso o de tomar eso. Pero si hay alguien que todavía no lo comprende, yo por amor al hermano y obediencia al Señor que me lo está pidiendo, en primer lugar obediencia al Señor y luego por amor al hermano, no lo voy a hacer. Versículo 19. Deben hacer lo que edifica a los hermanos, lo que edifica a los hermanos. Entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. ¿Qué dice el versículo, nuestra versión, hermano? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, edificar al hermano no es enseñarle la palabra. Uno piensa, sí, recibimos enseñanza, estamos siendo edificados. Sí, es cierto, estamos siendo edificados. Pero también nosotros, u otro, puede edificarnos a nosotros simplemente con su actitud, con su acción de amor. ¿Cuántas veces observar a un hermano cómo reacciona o cómo actúa, a diferencia de cómo actuaríamos nosotros, decimos, qué ejemplo me dio el hermano? Ojo, yo estoy como un observador solamente. Y lo vimos actuar, lo vimos hablar y opinar de una situación que él ha vivido. Decimos, qué maravilloso, qué sabiduría le dio el Señor. El hermano, que tiene menos años de creyente que yo, me está edificando. Hermano, nadie es superior a nadie. Pobrecitos de nosotros si pensamos que somos algo. Nadie somos nada. Por eso, cuidado cuando juzgamos. Muchas veces el juicio, ¿de dónde viene, hermanos? Pablo, muchas veces en dos iglesias muy lindas, Efesios y Filipenses, Filipo y Efesios. ¿De qué habla?
¿Qué es lo que le llama la atención en la conducta de los hermanos? Los conflictos, la envidia y los celos. Si la Biblia es actual, es algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Porque también el sentir celo de un hermano es juzgarlo. Porque quizás sus dones o sus talentos los juzgo de una manera, menospreciándolos, como no aceptando que son del Señor, talentos naturales y dones espirituales. ¿Quién soy yo para, como dice más adelante, juzgar a un siervo ajeno? Ojo, no está hablando de un esclavo que es siervo de un amo. Mi hermano es siervo ajeno, porque es siervo del Señor. Y quien puede juzgar a mi hermano es el Señor, como quien me puede juzgar a mí. ¿Quién soy yo para determinar si ese hermano es creyente o, mejor dicho, perdón, no, ese hermano es espiritual o es carnal? Para entrar a los extremos. O es poco espiritual, o un carnoide, no sé, como a veces nos animamos a definir. ¿El hermano es espiritual, hermano? ¿Usted qué cree? ¿Es espiritual? Y sí que es espiritual. Entonces, ¿por qué esa actitud para con el hermano? Eso es lo que uno podría hacer cuando toca aconsejar a las personas en una situación de conflicto. Versículo 21. Debemos abstenernos voluntariamente de ciertas prácticas por amor a nuestros hermanos más débiles. Cuando decimos débiles, hermanos, son aquellos hermanos que no han tenido oportunidad de crecer, no han podido ser alimentados, quizás no han tenido acceso a la escritura, a las reuniones, a la comunión con los hermanos. Debemos tratarlo como bebés, pero no menospreciándolo. Un bebé se lo ama, se lo protege, se lo alimenta, se lo cuida, se lo higieniza. Nunca un ser humano necesita tanta y se le brinda tanta atención como cuando un bebé. Y tampoco una madre se pone como ejemplo al bebé y dice, ya vas a aprender cuando seas como yo. No, hermano. No somos madres ni padres en la congregación. Somos hermanos. Somos hermanos. La vida cristiana en cuanto a nosotros es una suma de obligaciones hacia el prójimo. Es la forma en que el Señor mide nuestra espiritualidad. La espiritualidad no se mide como los monjes encerrados en un convento, aislados de todo, haciendo votos de silencio. La vida cristiana en cuanto a Dios es una suma de derechos y bendiciones hacia nosotros. Esa es la relación de Dios con nosotros. Derechos que Dios nos dio. Ahí tenemos varias bendiciones en el capítulo 8 de esta carta a los romanos, que le hemos tratado. Pero también hay muchas obligaciones. Ahora, para mi hermano, yo tengo que ayudarle a disfrutar de los derechos de la palabra de Dios, de los derechos de la vida cristiana y las bendiciones, sobre todo recalcándole las promesas. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando un hermano pide oración? O como a veces se comunica la enfermedad de un pariente o de un hermano o la pérdida de un ser querido. Recurrimos a textos de consuelo poderosos. Es la palabra. Es cuando uno se acerca a un lugar donde hay un velatorio. A veces uno escucha personas que no conocen al Señor y le dicen a los deudos, te acompaña el sentimiento. ¿Cómo acompaña el sentimiento? Nunca se puede acompañar el sentimiento de alguien que ha perdido un ser querido, su hijo, un padre, una esposa, un esposo. El creyente que dice, el Señor te conforte. Él tiene el consuelo, Él tiene la fortaleza, no yo. Hermanos, por eso, qué hermoso es qué maravilloso contar con la palabra de Dios para consolar, para confortar. Ahí en el capítulo 1 de 1 Corintios, justamente ahí nos enseña que todos podemos ser consejeros y consoladores. Y más aquellos que el Señor les permitió sufrir la vida, porque también fueron consolados por el Señor. Entonces, al ser consolados por el Señor, han aprendido a consolar. Qué cosa preciosa que es la vida cristiana. Y por último, hermanos, en el versículo 22 tenemos, solo deben hacer
lo que pueda ser hecho sin que se condene a sí mismo. O sea, yo no tengo que comer o dejar de comer para demostrarle a la otra persona que yo soy como él o que soy más o menos. No tengo que privarme de la comida para mostrar más santidad. Y tampoco pensar, yo como de todo porque la tengo clara delante del Señor. Están los dos extremos. Dice la palabra, tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Versículo 22. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. La fe es para con Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuidado, hermano, que no sea cosa que yo apruebe el tener cierta conducta delante de la iglesia, delante de los hermanos, para demostrar que soy más espiritual. Porque podría ser. Pero ¿cuándo surge esto? Surge eso cuando yo juzgo al hermano como que no es una persona crecida en el conocimiento de la palabra de Dios. Los años no nos dan espiritualidad ni madurez. La sujeción al Señor, la humillación delante del Señor, delante de Él, y nunca uno se siente. Por eso decimos, cuando Cristo nos salva, Él nos hace santos y sin mancha, como hijos. Para ser hijos de Dios, Él nos hace santos, posicionalmente. El Espíritu Santo, como leímos en Efesios capítulo 1, verso 6, comienza a nosotros la obra de santificación, que es la que le damos trabajo al Señor. Santos en posición. Nadie se siente un santo, ¿no? Nadie pone Santo Osvaldo Macio. Podemos a un nombre, un señor o un título si lo tenemos, pero eso tampoco vale. Pero hay una glorificación, una santidad que vendrá con la glorificación. Cuando Cristo venga seremos santos como Él es. No nos vamos a preocupar por la santidad. Siempre la santidad es de Dios. No es nuestra, no la logramos por el estudio de la palabra, por la sujeción a las normas, por amar, demostrar amor por los hermanos. La santidad la da Dios para producir conductas cristianas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta apasionante carta que el apóstol Pablo escribió a hermanos que no conocía y quería asegurarse que estas pequeñas cosas no ocurrieran en la congregación. En síntesis, no juzgar al hermano ni ocasionar tropiezo al hermano. Que Dios bendiga su palabra.